Bueno, en esta les voy a grabar en 4 partes para que sean más fáciles de digerir cada una visión general de aplicaciones de herramientas de la genética en medicina. Como todos los temas que me dan en el curso son temas enormes, podríamos estar todo un curso hablando de ellos, y por lo tanto les voy a resaltar algunos aspectos que considero importantes y bueno, un poco una visión abuelo de pájaro. ¿Ah? Después les voy a ir marcando a medida que avance la presentación, eh, como dicen otras veces, cómo se engancha o cómo pueden enganchar cosas que veamos acá con algunas cosas que ya vieron en el curso y sobre todo con cosas que ya van a ver. ¿Ah? Entonces, de forma tal de que espero lo puedan aprovechar mejor. ¿Sí? Si hablamos de medicina genómica como concepto general y que se usa de un tiempo a esta parte, ¿no? Otra forma de decirlo es un poco como yo lo decía en el título, ¿no? Es decir, herramientas de la genética aplicadas en medicina. Y la medicina genómica se nutre de, por supuesto, de la medicina clínica, de la biología molecular, de la genómica en sí, ¿no? Y los derivados del proyecto Genoma Humano, y pretende integrar todo eso, ¿no? El conocimiento del fenotipo y del genoma de los individuos, en aplicaciones en medicina, en la prevención, en la genética clínica, es decir, el manejo con la genética como especialidad médica, el diagnóstico, el pronóstico y la guía del tratamiento o la orientación del tratamiento, tanto en lo que se llama terapias genéticas como farmacogenética. Y otra aplicación que es central en la genética clínica, la genética como especialidad, es el asesoramiento genético. ¿Sí? Este es un esquema similar de la iniciativa de medicina personalizada de Inglaterra que muestra justamente, ¿no?, cómo a partir de usando herramientas de la genómica aplicadas en medicina se puede predecir el riesgo de enfermedades, algo que ya vimos, y orientar la prevención, identificar tempranamente una enfermedad, no la puedes evitar o prevenir, pero por lo menos identificarla tempranamente y tratarla, afinar el diagnóstico, sobre todo en aquellas que son de difícil diagnóstico, orientar el tratamiento, tener intervenciones que son orientadas a las bases moleculares específicas, mejorar los resultados y ahorrar plata. Ellos lo ponen en libras, nosotros lo podríamos poner en pesos porque a veces se ahorra plata en realidad, sobre todo al tener diagnósticos más tempranos y una mejor intervención. ¿Sí? Entonces, herramientas de la genética vamos a tener por lo menos en todas estas áreas. Y yo voy a hablar de algunas de ellas específicamente y otras se van a ver en otras partes del curso. ¿Sí? Voy a empezar con el diagnóstico, primero porque es lo primero en medicina y segundo porque es la parte que yo más manejo, más me interesa, más he trabajado y tengo experiencia. Entonces, si uno piensa en el diagnóstico genético o diagnóstico genómico, ¿cuándo se necesita? La respuesta es sencilla, toda la vida, desde antes de nacer hasta después de morirse y todo lo que hay en el medio. Por ejemplo, una pareja que está planeando tener un bebé y puede hacerse determinados estudios para ver los riesgos para ese bebé. O prenatal, ¿no? En el feto. Ciertos diagnósticos se pueden hacer de forma prenatal o en el recién nacido, o en el niño y sobre todo en el diagnóstico de enfermedades complejas. Más adelante en enfermedades genéticas que son del adulto, la mayoría son de expresión en el niño, o incluso congénita, ¿no? Es decir, ya en nacimiento, pero otras, varias de ellas, sobre todo de la esfera neurogenética y del riesgo hereditario de cáncer, son de expresión en el adulto y a veces arriba de los 40 años. Y incluso hasta después de morirse, porque en los casos de muerte súbita, que en general son debidos a genes que tienen que ver con el músculo cardíaco o con la conducción del impulso eléctrico cardíaco, ¿sí? En un individuo que se muere por esa causa, a veces se hace una autopsia molecular para determinar la causa de la muerte, cosa que puede ser una herramienta fundamental para la prevención de lo mismo en otros familiares, sobre todo en familiares de primer grado. ¿Verdad? Entonces, lo interesante, digamos, del diagnóstico en genética y lo complejo es que uno puede tener enfermedades genéticas en cualquier parte del cuerpo, desde la punta de la cabeza a la punta del dedo gordo y desde antes de nacer hasta después de morirse. Entonces, en ese sentido hay genética para entretenerse.
Este es un esquemita que muestra un poco lo mismo, ¿no? Y un poco los distintos situaciones clínicas o momentos de la vida en los cuales uno puede necesitar un diagnóstico. Esto es lo que yo les mostraba recién. Por ejemplo, una pareja que está planeando un embarazo pueden querer saber si ellos son portadores de enfermedades autosómicas recesivas o de enfermedades ligadas al X recesiva, la señora, o de arreglos balanceados, sobre todo translocaciones. Eso es lo que se llama un diagnóstico prereproductivo. El diagnóstico genético preimplantacional, ¿no? Si esta pareja se determina que tiene un alto riesgo de tener un hijo con una enfermedad, uno puede tener embriones in vitro, fertilización in vitro, y seleccionar embriones en función del genoma de esos embriones. Eso se llama diagnóstico genético preimplantacional. O el diagnóstico puede ser prenatal, ¿sí? Con el bebé dentro de la panza. El screening de recién nacidos, que es una parte importante, sobre todo para ciertas enfermedades, que se diagnostican rápidamente en el momento del nacimiento y que si son tratadas a tiempo, por eso el programa Screening los detecta tempranamente, pueden tener una vida completamente normal. Mientras que si se dejan sin tratamiento pueden ser enfermedades muy severas. Lo más habitual cuando hablamos en genética es el diagnóstico nosológico, es decir, qué enfermedad tiene el paciente, y el diagnóstico etiológico, es decir, cuál es la causa de eso, ¿no? Por ejemplo, que tiene una enfermedad genética, ¿no? ¿Qué enfermedad tiene el paciente? A veces se hace un diagnóstico genético predictivo, ¿sí? En enfermedades que son de inicio en el adulto, pero que son de causa genética, por lo tanto el individuo cuando nace ya tiene los genes que van a determinar esa enfermedad. Ahí se habla de diagnóstico predictivo. Por eso les pongo el cuadro de René Magritte, donde el pintor mira los genes en el huevo y predice el fenotipo. Un poco es lo que muestra el cuadro. Obviamente aquí hay que ser muy cuidadoso porque tú estás hablando de individuos que son sanos, presintomáticos pero sanos, y le podés estar dando un diagnóstico de una enfermedad muy severa que va a desarrollar en un futuro. No siempre conviene hacer eso y no todos los individuos quieren saber eso. Lo que vimos en la vez pasada cuando hablamos de genética poligénica y herencia multifactorial, uno puede determinar la predisposición genética, en general poligénica, con scores de riesgo poligénicos, a determinadas enfermedades, sobre todo las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y las enfermedades neurodegenerativas. Y la farmacogenética, que les voy a hablar más adelante, pero que esencialmente es lo mismo, es decir, parte de la susceptibilidad o de la predisposición a responder bien o mal a un fármaco. Genética somática se refiere sobre todo a los tumores, tanto benignos, pero sobre todo malignos, es decir, al cáncer, donde ahí tenemos en realidad por lo menos dos genomas, un genoma constitucional con el que el individuo nació y un genoma del cáncer, de la línea neoplásica. Y bueno, esto último no es una aplicación necesariamente médica, pero la identificación de individuos o de relaciones, ¿no? Sobre todo la paternidad, también se puede hacer con herramientas de la genética. Vamos a ver una charla de eso. Y en enfermedades infecciosas, ahora se habla mucho de los hisopados y el PCR para el COVID, no es otra cosa que identificar el ácido nucleico, ARN o ADN de un virus, una bacteria, un hongo, un protozoario como forma de diagnóstico. Ahí no estás analizando el genoma de tu paciente, sino de un microorganismo, pero es la misma idea. Este esquemita muestra un poco lo mismo, ¿no? A lo largo del ciclo de la vida, los distintos tipos de diagnósticos que se pueden hacer. No voy a reiterarlo, simplemente para que les quede la referencia de este artículo, que es muy interesante en ese sentido. Si hablamos del diagnóstico de enfermedades genéticas monogénicas, ¿sí? Son un montón, más de 6.000, y probablemente este número siga creciendo, ¿sí? Entonces es una gran cantidad de enfermedades distintas, o lo que es decir lo mismo, una cantidad de genes de nuestro genoma que variantes en esos genes, mutaciones, ya sea ganancia de pérdida de función, causan un fenotipo reconocible, que es lo que llamamos una enfermedad genética. Ya vimos algo, no voy a volver, pero sí les dejo este resumencito para que después lo revisen con tranquilidad, cómo se pueden usar distintas técnicas para analizar nuestro genoma, cómo estas técnicas tienen una distinta resolución, desde cosas muy toscas, que ven un cromosoma entero, si falta o si sobra, o un pedazo grande de un cromosoma, hasta potencialmente un par de bases, ¿no? Un par de bases, ver base por base en el ADN. La cobertura, desde todo el genoma, de repente a mí me interesa ver solo una pequeña partecita de un gen
A veces en algunas enfermedades lo único que me interesa saber es lo que pasa en un par de bases. Y con eso me alcanza para tener el diagnóstico. Y bueno, ¿qué tipo de anomalías, de las que ya vimos, se usa habitualmente para detectar este tipo de técnicas? ¿Sí? La reina un poco dentro de estas técnicas es la secuenciación, y sobre todo la secuenciación masiva o la secuenciación de nueva generación, que ya lo vieron, sobre todo por el bajón enorme que ha tenido en su costo. Eso hace que uno pueda secuenciar regiones enormes del genoma, y eventualmente todo el genoma, y la alta resolución que tiene, porque podés ver base por base del ADN. ¿Sí? Les recomiendo este libro, que si bien ya tiene unos cuantos años, de tener cerca de unos 10 años, capaz un poco más, hace una muy buena historia del desarrollo de las técnicas de secuenciación. Y ya lo vieron esto cuando hablaron de herramientas para el diagnóstico sobre el genoma. Hoy en día podemos secuenciar desde un gen, o yo diría menos, un pedazo de un gen a todo el genoma, ¿sí? Que aquí les recuerdo, ¿no? Básicamente los tres tipos de técnica que se usan hoy en día es la secuenciación dirigida a un gen o un grupito de genes, la secuenciación de exoma, o sea, todos los exones de todos los genes, entre comillas, casi todos los exones de casi todos los genes sería más correcto, que es algo así como un 1,5% del genoma humano, o todo el genoma, ¿sí? Incluyendo los intrones, las regiones intergénicas, etc. Obviamente, de un tiempo a esta parte, todas estas potencialidades de la secuenciación masiva han hecho que se empiece a usar en el diagnóstico de enfermedades, y sobre todo enfermedades raras, poco frecuentes y de difícil diagnóstico. Este artículo de 2011 es uno de los primeros casos de éxito, digamos, de aplicación de la secuenciación de exoma para el diagnóstico de una enfermedad que todo el mundo suponía genética, pero que nadie tenía la menor idea de cuál era. Y fue, si no el primer caso, uno de los primeros, y que además llevó a un tratamiento exitoso en un niño que tenía una enfermedad muy severa. Y así hay a esta altura del partido decenas, si no centenares de artículos de este tipo. Este también es uno de los primeros, donde empezaron a aplicar estas técnicas de forma, no digo global, pero en grandes poblaciones o en grandes grupos de pacientes con supuestas enfermedades genéticas, pero en quienes no tenían un diagnóstico terminado o una orientación diagnóstica específica, ¿no? Porque vos decís, debe ser el gen fulanito, vas y secuencias ese gen. Pero si no tenés ni idea cuál puede ser ese gen, lo tenés que secuenciar todo, ¿sí? Por eso se hablaba y se habla de la odisea diagnóstica, ¿no? De la cantidad de estudios y de años que pueden pasar en algunos pacientes para tener un diagnóstico, esto sobre todo en las enfermedades menos frecuentes y de más difícil diagnóstico. Y bueno, y cómo esta odisea cada vez se acorta más, porque como cada vez hay mayor disponibilidad y capacidad de análisis sobre el genoma, es cada vez más, se va achicando, digamos. Pero aún así, hoy en día hay muchos pacientes y niños sin un diagnóstico de una enfermedad que suponemos genética, bueno, por limitaciones de las técnicas. Este es un ejemplo también, cómo hacían una secuenciación muy rápida del genoma en pocas horas, para intentar hacer el diagnóstico en niños con enfermedades muy severas y de muy chiquitos, de recién nacidos, que estaban en CTI. Y entonces se hacía el diagnóstico, se intentaba hacer el diagnóstico en realidad con este método de forma rápida, bueno, para ver si se encontraba una cura. Este era un programa piloto que se inició ahí en 2015 y que todavía sigue en funcionamiento. Les voy a mostrar algunos casos de éxito. Cuando digo éxito me refiero a éxito diagnóstico, que hemos hecho aquí en Uruguay. Este es una niña de 10 meses que empieza con una hipotonía desde los 3 meses. Esto te habla de un desarrollo inadecuado, digamos, del sistema nervioso central. Nunca llegó a sostener la cabeza, que eso en los niños chicos es un indicador muy fuerte del desarrollo neurológico. E instala luego hipertonía, que eso también te habla de una disfunción neurológica, a los 6 meses, con pérdida de conductas, o sea, cosas que podía hacer y que deja de poder hacer, lo cual te habla de un daño en el cerebro. También instala alteraciones del sueño e irritabilidad. En la resonancia se encuentran alteraciones de la sustancia blanca profunda en varias partes del cerebro. Y hace episodios de fiebre sin foco, o sea, fiebre sin que quede claro cuál es la causa de esa fiebre y si tiene un evento infeccioso. Recuerden este dato que después voy a volver a él.
no tenía alteraciones ni el hígado ni el vaso, que se ven en algunas enfermedades metabólicas, el fondo de ojo era normal, los estudios metabólicos básicos eran normales, no tenía anomalías morfológicas. Entonces, y no tenía antecedentes familiares, los padres eran sanos, no consanguíneos, sin antecedentes familiares. Lo que se pensó es que tenía una enfermedad neurogenética de expresión precoz, que empieza incluso antes de los 3 meses, en concreto una leucodistrofia, que eso se ve por la alteración en la resonancia magnética. Y autosómica recesiva sería lo más probable con esta herencia. Si hubiera consanguinidad ni lo dudábamos, pero aún sin haberla, lo más probable en estos casos es una herencia autosómica recesiva. La pregunta es, ¿cuál de las leucodistrofias autosómicas recesivas, que hay como 50, y qué genes es la que la causa? ¿Ah? En esta niña se había descartado, primero descartamos la más frecuente de las leucodistrofias, que es la adrenoleucodistrofia, que es ligada al X, y entonces esta afecta a varones, y esta era una niña, entonces esta prácticamente quedaba descartada. Y después se descartó por métodos enzimáticos, o sea analizando la actividad de las enzimas, estas otras dos, la leucodistrofia metacromática y la enfermedad de Krabbe, que la actividad enzimática para estas dos era normal, son otras dos de las relativamente frecuentes, y no las tengo. Entonces hicimos una secuenciación de exoma, y en realidad lo que hicimos fue analizar 258 genes, que eran todos los que se conocían asociados a leucodistrofias, enfermedades de los lisosomas o de los peroxisomas, que muchas veces se manifiestan de esta manera. En estos 258 genes se encontraron 1428 variantes genéticas, o sea, cambios genéticos respecto a un genoma de referencia. Y ahí empezamos a tener que sacar la paja del trigo, como se dice, ¿no? Nos quedamos con 167 que son missense, frameshift o nonsense, o sea, que cambian algo en la proteína. Las demás eran sinónimas o intrónicas, y aparentemente no pasaba con ellas. De estas 167 nos quedamos con 51. ¿Por qué? Porque son las que tienen una frecuencia poblacional menor del 5%. Que en una enfermedad tan rara como son estas, que el alelo tenga una frecuencia poblacional en más del 5%, no pasa nunca. Y como dijimos, la primera hipótesis diagnóstica en cuanto al mecanismo genético era que se tratara de una enfermedad autosómica recesiva. Por lo tanto, necesitábamos una mutación en homocigosis o en heterocigosis compuesta con otra. Y ahí, en homocigosis, cumpliendo todas estas condiciones, solo encontramos una variante candidata, como vamos achicando de a poquito, en este gen, ¿sí? La variante es esta, cambia una G por una A en la posición 529 y produce un cambio de un aminoácido por otro, o sea, es una variante missense, cambia una alanina por una treonina en la posición 177. Y esta es efectivamente la causa de la enfermedad de la niña. La niña lo que tiene es una enfermedad que es una leucodistrofia, en definitiva, que se llama síndrome de Aicardi-Gutiérrez, ¿sí? Y entonces la variante esta está en homocigosis, tiene una frecuencia poblacional baja, mucho menos del 1%, que es lo esperable, ¿tá? Y la clínica de este síndrome, que es el que se asocia a las alteraciones en este gen, corresponde perfectamente con la de la niña en cuanto a las alteraciones neurológicas, las alteraciones de la resonancia y la fiebre. Da, por mecanismos neurológicos, una fiebre reiterada, pero que no es de causa infecciosa, sino que es por disfunción cerebral. Y de hecho, esta mutación, que es la que la niña tiene, que está acá, en esta parte de la proteína, es una de las mutaciones más frecuentes en este gen y que causan este tipo de leucodistrofia. De hecho, la enfermedad esta, el síndrome de Aicardi-Gutiérrez, está causada por varios genes distintos, que aquí están, ¿sí? Es una enfermedad heterogénea desde el punto de vista genético, pero este es el gen más frecuente y esta es la mutación más frecuente en este gen, ¿sí? En homocigosis, los dos pares son heterocigotos, eso se demostró a la postre, ahí tenemos el diagnóstico claro de una enfermedad recesiva en este caso. Otro ejemplo, 12 años, es una niña también, hidrocefalia externa, retraso global del desarrollo y discapacidad intelectual de más grande con elementos de liberación piramidal, o sea, de disfunción neurológica, electroencefalograma alterado, la resonancia del cráneo era normal, estrabismo, las hendiduras palpebrales oblicuas hacia abajo, o sea, tenía una serie de elementos morfológicos de la cara que llamaban la atención, eso es lo que llamamos dismorfias. De nuevo, padres sanos, no consanguíneos, no tenía hermanos, antecedentes familiares no orientan a nada.
tenía estudios genéticos previos, porque claro, esta niña con alteración neurológica, con alteraciones morfológicas, todo el mundo pensó, y sin otra causa que lo explique, todo el mundo pensó que tenía una enfermedad genética y correctamente. Sin embargo, el cariotipo era normal. Se había hecho ya prenatal en el líquido amniótico. El MLPA, que lo deben haber visto con Sandra, que sirve para buscar sobre todo microdeleciones en la región subtelomérica, que las alteraciones subteloméricas frecuentemente se asocian con este tipo de cosas, fue normal. Estudios neurometabólicos normales, se hizo un CGH array que mostraba dos variantes, dos lesiones pequeñas en el cromosoma 20 y en el cromosoma X, que eran consideradas variantes de significado incierto. Variants of unknown significance, que a la postre no eran nada, pero podían llegar a ser. Y en esta nena hicimos una secuenciación de exoma y encontramos en este gen, SATB2, en el exón 8, esta variante. Cambia una C por una T y eso genera un codón de stop, donde hay una arginina en la posición 459, se genera un codón de stop. Nos llama una mutación nonsense o de pérdida de sentido. De frecuencia poblacional baja, también lo esperamos para estas enfermedades raras. Los predictores bioinformáticos lo consideran deleteria, porque claro, te está alterando te está partiendo a la mitad una proteína, básicamente. Esta estaba en heterocigosis, pero para una enfermedad que es dominante, se llama síndrome de Glass, lo cual, bueno, una mutación en heterocigosis para una enfermedad dominante, y luego se demostró que es de nuevo, no la tenía el padre sano, no la tenía la madre sana, la tiene la niña, o sea que es una mutación de nuevo. Fíjense que el codón de stop se produce en la posición 459 de una proteína de 734, o sea que se pierde casi la mitad de la proteína, ¿sí? Por lo cual se espera una severa afectación de la función proteica. Yo les hablé del nonsense mediated decay, que o bien ocurre eso o bien se genera una proteína mucho más corta. Y ya había sido descrita previamente en pacientes con este fenotipo, o sea que esta niña lo que tenía efectivamente era un síndrome de Glass, hoy en día se le llama alteraciones asociadas a SATB2, claramente, y que además, revisando las características de las alteraciones fenotípicas asociadas a este gen, son típicas con las que tiene la niña. De hecho, la incluimos con la anuencia de los padres en un registro internacional del síndrome asociado a SATB2, y bueno, y justamente el conocer el diagnóstico nos permite no curar la enfermedad porque no tiene cura y además es muy severa, sobre todo en cuanto al desarrollo, a las dificultades de desarrollo neurológico, pero sí prevenir algunas complicaciones que puede tener, como por ejemplo la disminución de la densidad ósea, ¿no? La osteoporosis, y por lo tanto el riesgo de fracturas, etc. Tercer ejemplo. Esta es una señora grande, una paciente de 46 años que tiene una debilidad muscular progresiva y tiene una infección respiratoria grave, ¿no? Que casi se muere de eso, porque en pacientes que están afectados en sus músculos una infección respiratoria les puede ser muy grave, ¿no? La biopsia muscular estaba alterada, pero era inespecífica, o sea, no orientaba un diagnóstico. Sin embargo, plantearon correctamente, no era, pero bien pensado, digamos, que se tratara de una glucogenosis tipo 4, o sea, una alteración del metabolismo del glucógeno que frecuentemente altera los músculos, justamente. Entonces hicimos la secuenciación de este gen y no tenía nada, no tenía ninguna mutación ni sospechosa. Pero teníamos los datos de todo el exoma, poníamos una secuenciación de todo el exoma de esta señora. Entonces dijimos, vamos a ver los otros genes. Y ahí aparece en este gen una mutación de nuevo, fíjense, en la posición 383 se duplica una G, lo cual causa un frame shift, ¿no? Un cambio en el marco de lectura. Donde hay una G, se produce a partir de ese aminoácido G un corrimiento del marco de lectura, ¿sí? De frecuencia poblacional baja, y los predictores informáticos dicen que es deleteria porque justamente altera severamente la función de la proteína, la estructura y la función de la proteína de ahí en adelante. Ese es el problema de los French. En homocigosis también estaba para una enfermedad recesiva, o sea que probablemente los padres de esta señora serían heterocigotos y ella era homocigota. De nuevo, fíjense que el cambio del marco de lectura del French se produce según qué transcripto sea, en el 53 o el 67% de la proteína. Entonces, esto está predicho que provoca una degradación del mensajero y por lo tanto una pérdida de la proteína. Y ya había sido descrita como patogénica en un caso solo, ¿sí? Entonces lo que esta señora tenía
era un error innato del metabolismo, efectivamente, pero no una glicogenosis, sino la deficiencia de la fitanol coenzima A hidroxilasa, que tiene que ver con el metabolismo de los lípidos, no del glucógeno. Y justamente lo que da son alteraciones de la retina, de los nervios, del sistema nervioso central y de los músculos, por la acumulación de ácido fitánico, que es un ácido graso. Y lo interesante en este caso, y lo exitoso en este caso, es que el tratamiento dietético, donde se den ciertas sustancias que son pobres en este ácido fitánico, no me pregunten cuáles son porque la verdad que no sé, pero las hay, y pueden detener el deterioro neurológico si está sin tratamiento es progresivo, pueden detenerlo e incluso revertirlo parcialmente con un tratamiento esencialmente dietético. Entonces es un interesante hallazgo diagnóstico y que da una fuerte guía para el tratamiento en una enfermedad que era muy severa en esta señora que estaba por morir. Le subí al EVA este artículo que se publicó hace poquito, este año mismo, que es otro ejemplo que publicamos con unos colegas, sobre todo Lucía Spangenberg, que es bioinformática, y yo fuimos los que lideramos el grupo de trabajo, y es otro ejemplo de un paciente con una mutación frameshift, una mutación de novo, que tiene una enfermedad, por si quieren, es de los más nuevitos que hemos analizado nosotros, y si quieren lo pueden leer en detalle cómo se analiza, cómo se diagnostica un análisis genético. En este caso también era una secuenciación masiva, una secuenciación de todo el genoma. Entonces, a partir del diagnóstico, por eso empecé por el diagnóstico, además de que es a mí lo que más me interesa, porque a partir del diagnóstico se abren toda una serie de posibilidades como muestran estos casos, ¿sí? Nos puede dar datos sobre el pronóstico, o sea, sobre la severidad y las complicaciones de esa enfermedad, nos permite hacer un diagnóstico de los portadores, si los hermanos son heterocigotos, ¿no? O los padres, y eventualmente hacer un diagnóstico prenatal o preimplantacional. Bueno, nos da un diagnóstico nosológico y etiológico, es decir, qué enfermedad tiene el paciente y qué enfermedad no tiene, que serían los diagnósticos diferenciales, como en el último, vieron que se planteaba una cosa y al final era otra. Por lo cual se termina la odisea diagnóstica. La primera niña se diagnosticó rapidito, pero la segunda tenía 12 años y desde antes de nacer estaban buscando un diagnóstico y todavía no lo habían encontrado. Y permite volcar los recursos y la investigación en esa enfermedad y orienta mucho a los padres. Y en algunos casos, si uno tiene suerte, nos puede dar orientaciones de tratamiento específico o por lo menos un tratamiento paliativo que sea eficiente, ¿sí? Entonces el diagnóstico es lo más importante para empezar. Voy a dejar por aquí esta primera parte, es la primera de 4. Vuelvo enseguida, les mando un abrazo.